Señoras y señores, desde Cochabamba, la yacta, está con nosotros nada menos y nada más que la periodista número uno, Marianela Montenegro, con nosotros. Buen día de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marianela? Gran abrazo, querido Douglas, Antonio, a toda la hermosa gente que nos sigue y por supuesto con ese preámbulo que usted acaba de dar, no del humorismo, nos pueden decir paranoicos, nos pueden decir conspiranoicos, o lo que siempre dice Silvia Trigo desde Bolivia Verifica, ese brulote que sacan permanentemente, donde obviamente son financiados por la Open Society Foundation, y para decir qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa. Y son tan ridículos que en el caso, por ejemplo, de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que le han filtrado un audio, dice que no es su voz y que han verificado con unas aplicaciones que usan los niños para divertirse, ¿no? Sin ninguna prueba forense. A ella, que quede claro, le han filtrado la voz. Por poco y dice, ya nos hemos aburrido del Tilín y del Evo, entonces tenemos que cambiar por otrito, ¿no? Acordémonos que son los perros guardianes de las élites, ¿no? Porque el estadounidense sufre igual. Pero bueno, con ese preámbulo que ha hecho Douglas Romay, y que me parece sensacional en torno al tema de la libertad de expresión, decir que hemos analizado con el equipo del Buen Día varios temas respecto a un seguimiento que hemos hecho de todo lo que representan las declaraciones de cada uno de los políticos, no solamente de Bolivia, sino del continente. Y Douglas decía, bueno, el único que habla de Soros es Bukele, porque los votan periodistas del Faro. Antonio decía que en algún programa también, en alguna conferencia de prensa, Bukele votó a los periodistas financiados por Soros en las ONGs. Y nosotros analizábamos, querida audiencia, junto a Douglas y Antonio, que es verdad que ninguno de los políticos, sean parlamentarios, concejales, consejeros, alcaldes, y tucuymas, gobernadores y lo que ustedes quieran, y las propias cabezas de partidos políticos, ninguno habla de Soros. Y hoy nos hemos comprometido con este maravilloso equipo del Buen Día a decirles qué cosa tiene Soros en Bolivia, para que nadie lo perciba, nadie lo huela, nadie lo sienta, nadie declare sobre él, se pelean, dicen cualquier cosa, pero nadie lo nombra a Soros. Y sobre ese análisis habíamos quedado a hablar hoy, Antonio y Douglas, y por supuesto ustedes harán las primeras convocatorias, ambos, desde Sucre y desde Potosí, a los políticos, a los parlamentarios. ¿Por qué tanto silencio sobre un hombre que prácticamente es dueño de Bolivia? Y a mí me han dejado la tarea de decirles qué cosa tiene Soros en Bolivia. Muy bien. José Antonio Rivas, ¿qué te parece? Vamos a hablar del patrón de los perros. El patrón de los perros, parece nombre de novela, pero directamente es lo mejor que podría calificar a todos los políticos en Bolivia. El patrón de los perros, Soros. Así es. Muy buenos días, Marianela, como siempre, un placer. Bueno, pues magnífica la idea, ¿no? De que empecemos también a hacer esta consulta de qué es lo que piensan de Soros, cuál es el conocimiento que tienen al respecto, se sentirán usados, se sentirán parte de su equipo. Bueno, pues esas consultas las vamos a hacer a todos los políticos en nuestro país. El compromiso. Y el otro tema que también habíamos desarrollado y que ya lo hemos repetido en varios programas, que tiene que ver con este tema, por supuesto, no les vamos a hablar de la reunión de Estados Unidos, ni vamos a decir qué han decidido, quién va a ser el candidato, no les vamos a hablar de eso, porque podremos entrar a escenarios de especulación. Douglas tiene una idea, Antonio tiene otra, parte del equipo ha manifestado otras ideas, pero nosotros simplemente queremos consultar por qué todos los candidatos que están en carrera tampoco se refieren absolutamente nunca
a los 57 puntos del fraude determinados por la OEA. Ningún parlamentario presenta el cumplimiento de la Carta Democrática, ningún parlamentario presenta esto que Evo Morales, usurpando funciones del Tribunal Electoral, ¿qué ha hecho? Ha convocado a la OEA y la OEA ha venido corriendo a hacer la auditoría del fraude. Pero bueno, no han hecho solo los comisionados de la OEA, que muchos de ellos son perritos de Don Soros, pero han convocado a expertos de 30 países. Y esos expertos han determinado con puertas abiertas, han determinado manipulación foránea, a qué hora han ingresado desde Argentina, a qué hora han ingresado desde Venezuela, y han salido 57 puntos de observaciones. Y ninguno de los candidatos exige a la OEA que se cumplan esas observaciones respecto al software, respecto a los fantasmas, respecto a una cantidad de temas que están en el informe. Entonces, el tema de las consultas que proponía Douglas y también Antonio era precisamente encarar a los candidatos o desenmascarar a los candidatos respecto a este tema. Y por supuesto, a mí me han encomendado la tarea de mencionar qué tiene Soros en Bolivia. ¿Algún comentario antes, querido Douglas, Antonio? Bueno, más que comentario, voy a hacer ya una introducción para que tú empieces. ¿Y por qué es importante que empecemos a hablar de todo esto? A ver, para nosotros los bolivianos, nuestro país es un extenso territorio en el cual nos desenvolvemos todos los días para hacer nuestras actividades laborales, empresariales. Es un país que nos permite, en el marco de lo correcto, ejercer nuestra posibilidad de invertir, crear empresas, desarrollar nuestra libertad, asentar nuestra familia, permitir que nuestros hijos se eduquen, envejecer y de repente pensar en descansar en tu tierra natal con todo. Eso es lo que nosotros pensamos. Para la clase política esto es completamente diferente. Bolivia es un lugar donde se tiene que extraer la mayor cantidad de recursos económicos para que sus familias no vivan, no mueran, no trabajen, no inviertan en Bolivia y sus generaciones futuras estén en otros países. La casta política, con los términos que habla Milei, por ejemplo, la casta política en Bolivia es una sucesión. Está gobernando con la casta. También. A ver, es una sucesión de poderes e intereses familiares. Familias elegidas por el poder con intereses de otras personas. Y ahí viene el poder internacional. Alguien elige a sus capataces para esclavizar a los pueblos. Nosotros, por si acaso, estamos en la calidad de esclavos. Nosotros laburamos, pagamos impuestos, les pagamos los sueldos a estas personas que ni siquiera saben leer bien la Constitución Política del Estado. Pero estas castas, estos grupos de poder familiares con relaciones internacionales de capacitación a través de ONGs son patrocinados por alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Qué intereses tiene en Bolivia y en otras regiones del mundo? ¿Qué es lo que realmente interesa al dueño de todo esto? ¿Y por qué la clase política nunca habla de la mano que les da de comer? ¿Por qué estos perros solamente ladran a los vecinos de la calle, mas nunca le muerden la mano al amo que les da de comer? ¿Quién es el dueño de estos perros que a veces no solamente nos ladran, sino tienen incluso el atrevimiento de mordernos a nosotros, que somos el pueblo? Graficado el asunto, Marianela Montenegro. Bueno, es importantísimo y si le pediría a Antonio que vaya anotando para ver si nos olvidamos de algo.
y ir leyendo qué es lo que tiene Soros en Bolivia, qué intereses, y qué raro que ningún político los nombre. Qué raro que no digan absolutamente nada. Se pelean por todo, hasta por el vuelo de la mosca, pero no hablan de lo importante. El señor Soros ha recibido una concesión de la mina de plata, una de las minas de plata más grandes del mundo, como es San Cristóbal. Y esta persona, cuando hemos hecho las denuncias, ha intentado tener reuniones conmigo, y lamentablemente yo obviamente tenía temor de que me faenen en el camino, no acudí. El tema es que ellos pretendían darme a conocer el hecho de que San Cristóbal sería vendido a Sumitón. En realidad se le dio una concesión de 10 años, nadie sabe, o sea, solamente por plata, y resulta que esta empresa lo que hace es facturar 1.500 millones de dólares por año, y tiene un compromiso de pagar 35 millones a Bolivia. Pero eso solamente cuesta el agua. O sea, y si tomamos en cuenta los 35 millones de litros de agua diarios que gasta, en realidad a Bolivia no le ha pagado nada. Pero estamos hablando de lo que está establecido en un contrato y no estamos hablando de lo que en verdad sacan a escondidas, que sacan manganeso, sacan otro tipo de minerales, evadiendo controles con limosnas. Al que hace el control, por eso quieren tener siempre el control de las aduanas. Han modificado con otra ficha que ahora está de candidata, que se llama Amparo Boliviano, ¿no? Entonces se han inventado las zonas francas, han hecho una gastadera gigante, han entregado tierras en comodato, han hecho construcción, pero nadie controla lo que en verdad sacan esa enorme cantidad de vagones interminables que salen diariamente hace 20 años de Bolivia. Bueno, salen hace mucho tiempo más, pero en este contrato de San Cristóbal. Entonces, ese es un tema crucial, obviamente. Imagínese usted, son 1.500 millones de dólares declarados que tienen, que ganan estos infelices de lo que les roban a Potosí, pero obviamente nadie sabe qué más sacan. De ahí han largado el brinco a Tacobamba, con otra empresa que lleva otro nombre, que se llama New Pacific, que viene de otro país, de Europa, y listo. Entonces se disfrazan. Y la New Pacific ahora dice que han invertido 500 millones, quisiera saber en qué, porque todos esos datos eran de Comibol. Entonces ahora está explotando la mina Tacobamba a través de la empresa minera de Soros que se llama New Pacific. Y tiene una subsidiaria Alcira en la cual han hecho socio a César Navarro, así como hicieron socio a... ¿cómo se llama el varón de La Plata? El Patiño. Patiño. ¿No? Patiño. La misma figura, así como lo hicieron socio a Cruzada con la Comsur y demás. En paréntesis, este caso, Marianela. Sí, perdón. Solamente un paréntesis. Adelante. Hablando, por ejemplo, de Navarro. Lo hacen socio a Navarro después de que Navarro llega a ser ministro de Minería. Minería. Lo imponen, ¿no? Lo imponen también. Así como la Vallivian en aduanas, lo mismo al Navarro en Navarro ya en minería tiene acceso a archivos secretos que le sirven a Navarro para constatar la información que tenía. Nosotros somos dueños de esto, te ofrecemos esto, y si no nos crees, revisa los archivos. Revisa los archivos y dice, wow, ¿en serio hay esto en Potosí? Un reservorio de plata más grande que el del Cerro, sí. Entonces, ¿te animas a ser socio nuestro palo blanco? Y ahí viene todo ese detalle. Vuelvo contigo. Aniceto Arce fue otro en la mina Huanchaca, se compró Huanchaca, le faltó dinero, se cruzó la frontera, se fue a Chile y ahí los encontró a los Rothschild y por supuesto lo hicieron presidente. Aniceto Arce le fue socio en la mina Huanchaca, pelaron Huanchaca y por supuesto hicieron un ferrocarril no para que los orureños ni los potosín ni los paseños se transporten, para disimular hicieron el tren de pasajeros,
pero el objetivo principal era obviamente hacer el ferrocarril que saque la cantidad de minerales que existen en toda esa parte del altiplano, que pelen, que roben en complicidad con los políticos bolivianos a quienes nos imponen permanentemente. Una cosa muy curiosa que es la concesión, el contrato concesional, es decir, sobre todo lo que es el hierro del Mutún, que son 40 millones de toneladas de reservas de hierro que están ahí en la superficie. Resulta que le entregan a una empresa que se llama Jindal Steel and Power, que es una empresa inexistente, una empresa hindú, dicen, y no sé cuánta historia, pero lo curioso es que el primer presidente del directorio de la Jindal Steel and Power es el mismo presidente del directorio de la empresa minera San Cristóbal, es decir, de la minera de Soros, ¿no? Entonces, este es un dato curioso y yo creo que obviamente es la parte donde encuentran empresas fictas para poder hacer que figure. En todo el oriente boliviano, obviamente, tiene una cantidad más o menos de 8 concesiones, contando a la mina San Simón, que está en la provincia Itenes Baures, y que han metido en costos, por ejemplo, millones de dólares en dragas. Los venianos están muriendo de hambre igual que los potosinos y sin embargo de San Simón se sacan toneladas y toneladas de oro, tanto que esa explotación que realiza en los ríos de Bolivia y en las concesiones de oro que tiene Soros, resulta que han ayudado a que suba el 50% en su cartera en oro. Entonces, ya tenemos esos tres puntales fundamentales: San Simón, San Cristóbal, si estamos tomando nota, mi querido Antonio, y tenemos todo lo que representan las riquezas en el Mutún, que en el Mutún, dicho sea de paso, al igual que en Potosí, hay manganeso, hay boro, hay una cantidad de... Las empresas por las cuales Carlos Mesa ha tenido procesos, por las cuales el hermano de María Galindo, que es parte de este esquema, porque esa otra es ONGista y este otro era prácticamente íntimo amigo de Carlos Mesa, ahora es Salvador Romero, resulta que tenían una cantidad de procesos en Perú. Lo han convocado a Evo Morales, lo han convocado a Arce Catacora y lo han convocado a Carlos Mesa. Ninguno se ha presentado a declarar. Los han convocado porque son personas que han recibido sobornos de las empresas que conforman el escándalo de Lavajato. Ahí tenemos a las empresas Odebrecht, Queiroz Galbao, tenemos a OAS, y todas estas empresas, incluidas Kiborak y Sokimich, son empresas que operan con testaferros. En uno de los casos de Sokimich está el nieto de Pinochet, en el otro está Julio Ponce Lerú, y por supuesto estas empresas, mediante testaferros, también han sido concesionadas al señor George Soros, propietario de la Open Society Foundation y todo lo que se llame derechos humanos en el mundo, incluida la Human Rights Watch a la cabeza de José Miguel Viván. ¿Qué más tiene Soros? Él hasta hace poco, hasta que se traspasen a las gestoras, era dueño de las 2 AFPs, o sea, también administraba todas las jubilaciones de los trabajadores. ¿A través de qué? Del Banco Bilbao Vizcaya, que es la BBU, a través del Banco Santander Central Hispano, del cual obviamente siempre y momentáneamente se hace accionista cuando entra con un negocio donde va a esquilmar a un país y en este caso a los trabajadores. Mediante ellos, obviamente, se han cambiado el sistema solidario de pensiones y, por supuesto, centrado al sistema individual, y estos manejaban todos esos aportes de los trabajadores, los aplicaban en la bolsa, los aplicaban, ellos tienen el beneficio de la información y, por supuesto, han hecho racha, como se dice,
con todos los aportes de los trabajadores, que por supuesto, en previo acuerdo, han nacionalizado los aportes a las gestoras, poniendo un aparato que lo único que hace es generar un gasto público enorme, o sea, se farrean el dinero de los aportes a través de las gestoras que, por supuesto, en su implementación han demorado prácticamente un año. Y esto, por supuesto, se ven en los números oficiales que ellos mismos han planteado. Uno de los casos más patéticos es, la gente tiene que tener claro que don José María Bakovic, que ha entrado por examen de competencia en un camino institucionalizado, donde le ha cortado las uñas a todos los políticos que metían mano a todo lo que eran los recursos de las carreteras. Y resulta que ha hecho más carreteras que en los últimos 40 años no hicieron los gobiernos, en los últimos 40 años. Pero ha habido el primer tema con la empresa OAS. OAS tenía un tramo carretero que ya lo había concluido, ya estaba pagado, ya estaba entregado, y resulta que, la Queiroz Galbao para entregarle a OAS más bien. Entonces lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales es compensar el aporte de campaña que ha recibido en Nueva York, y lo que ha hecho es entregarle un tramo carretero que ya estaba concluido a la empresa OAS con el pago de $100 millones, pero para curar fisuras, que en ese caso estaba obligado a hacerlo la Queiroz Galbao. Con esa excusa le han quitado el contrato. Por supuesto, el abogado que facturaba $250,000 por cada memorial se llama Carlos Sánchez Berzaín, porque los negocios se los reparten entre todos, entre toda la cúpula de mangueros a los bolivianos. Entonces, una de las igualas profesionales de Carlos Sánchez Berzaín era $250,000. Bueno, los otros han aprendido a hacer lo mismo, y ahí lo tiene Arce Saconeta, perdiendo todos los procesos y cobrando fantasías por perder, ¿no? En el caso de la empresa OAS, es por esto que lo han satanizado al señor José María Bakovic. Le han iniciado 76 procesos para disimular, quitarle caminos, porque les cortó las uñas a todos los políticos, y la encargada de robar los documentos en maletas y llevarlos a la vicepresidencia era la señora Patricia Vallivian, quien tiene una hija con Evo Morales. Esta persona después ha sido cambiada a todo lo que es el manejo de las empresas creadas, todas deficitarias y con sobreprecio. Ha comenzado a manejar esto con perfil bajo, y ha fungido como ministra de empresas, y es de viceministra. Entonces, este tema tiene que ver con una cantidad de carreteras cuyos contratos se les han entregado a la Queiroz Galbao, que tiene testaferros y obviamente Soros detrás, a Marcelo Odebrecht, que tuvo alguna controversia con el señor Soros e hizo que, por supuesto, se desenmascararan una serie de contratos que habían omitido la participación de Soros en Perú, en Brasil y en Bolivia, en Colombia también. Entonces, esos contratos donde no participó Soros le dio tanta rabia, y lo que hizo fue caerle a Marcelo Odebrecht, que él, para lograr el perdón judicial, declaró en la fiscalía que había dado sobornos, cuántos sobornos le había entregado a Carlos Mesa, cuántos sobornos le había entregado al Tilín, cuántos sobornos le había entregado al hermano de María Galindo, que era el ministro de la presidencia prácticamente de Carlos Mesa, eran íntimos, y por supuesto desenmascararon 16 cuentas de Carlos Mesa en Perú. Entonces, ahí vemos que todo lo que ha significado el tema caminos, todo el tema que ha significado el tema de aportes de trabajadores, todo lo que es minería y petróleo estaba en manos de Soros.
¿Qué ha sucedido con los temas para Soros también de todo lo que significa el tema petrolero y la descuartización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Se han dividido prácticamente en tres. Una parte la han privatizado, otra parte la han concesionado, y que son prácticamente los campos, y otra que es la facturación y las ventas, la comercialización del gas que ya estaba descubierto. Se han traído una empresa como la Enron solo para que facture, y una empresa inexistente, fraudulenta, creada por Soros solamente para entrar a robar a los países del continente, como hicieron en Bolivia. Ellos hicieron una sociedad en la que estaba Petrobras, de la cual también la estatal petrolera del Brasil, socio Soros, la YPF Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, socio Soros, que después pidió la nacionalización a los Kirchner con multas. Todo lo que se nacionalizó, obviamente tuvimos que pagar multas, porque ellos, mientras están robando, suben los precios y están con el control de la empresa. Entonces ahí terminan sacando y robando incluso crudo. Acuérdense, en la época de Tuto Quiroga se derramaron 29,000 barriles de petróleo en el desaguadero. ¿Quién estaba robando ese crudo? El señor Soros. ¿Por qué? Porque Tuto Quiroga le había vendido 19,000 kilómetros de ductos de yacimientos a 12 millones, ¿no? Cuando a Bolivia le ha costado eso más de 1,000 millones. Que además obviamente tenía otro valor más importante, porque estaba obviamente en las refinerías, era todo el transporte de los combustibles. Y por supuesto 29 plantas de almacenaje. Una de las plantas más importantes obviamente era la de Sencata, que casi la vuelan y vuela todo el alto, si no era la intervención de la policía. Y la otra era la que estaba establecida en Arica. Los bolivianos teníamos una mega planta de almacenaje en Arica, y Tuto Quiroga la rifó, la regaló a su padrino Soros. Entonces, esto es tremendamente importante para demostrar que todos saben de ellos, ¿no? Todos saben de él. Nos han metido caballos, no los voy a ofender a los caballos, nos han metido burros de Troya en cada gobierno. Y los burros de Troya fingen no saber, fingen que el señor Soros no existe, que el Open Society no existe, de la cual el propio Quintana ha sido el representante de la Red DAL, de la ONG de Seguridad para Latinoamérica, junto con su pareja Loreta Tellería, que tenían oficinas en la vicepresidencia, se tragaban un mega presupuesto, porque además ahí estaba Linda Fartin, que fue la que la recibió a la hija de Obama en su casa en Tiquipaya, estaba la Catherine Ledebour, y estaba el marido, el marido de Catherine Ledebour, que fue defensor del pueblo en el Chapare, y que en alguna oportunidad lo encontró borracho, perdido de borracho Evo Morales, y le salvó la vida para que no se lo coman las víboras o no sé qué. No creo que se lo hubieran comido, tal vez algo... Se hubiesen intoxicado las víboras. Exacto, mejor dicho. Entonces, esto es lo que sucedió. Entonces, él lo que ha hecho es pegarse mucho más a esta pareja. ¿Por qué? Porque la ONGista lo va a defender a Nueva York, va a hablar del litio, la lleva a Nardi Suxo, está permanentemente, ¿cómo se llama?, en todos los encuentros, seminarios que convoca la ONU, la UNESCO, la OEA. Ella es la cabeza, ella decide por los bolivianos, ella les dice qué deben decir y qué no deben decir a los diputados que son campesinos. Te están buscando, Batman. Entonces, Te están buscando, Batman. Ella es Loreta Tellería en pantallas. Ahí está, este es un demonio prácticamente, esta es sirvienta de Soros, esta se va
por supuesto, a hablar para cada tema con los otros sirvientes, que son los demócratas zurdos en Estados Unidos, lo mismo que Quintana, y por supuesto han extendido una cantidad impresionante de ONGs en el país, a las cuales pertenecen David Choquehuanca, pertenece Carlos Sánchez Berzaín, pertenece Tuto Quiroga, pertenece absolutamente toda esta mafia maneja ONGs. ONGs para mentalizar a los campesinos, ONGs en pro de la mujer, ONGs en pro del aborto, ONGs en pro de la tierra, ONGs en pro de las naciones originarias, todo se inventan. Y por supuesto este tema es crucial para el país porque no hay absolutamente ningún control del dinero que ingresa para estas organizaciones no gubernamentales. La propia Katia Uriona, que renunció al órgano electoral, era parte de otras ONGs y se peleaban hasta por los lápices, le diré. Pero es importante que la gente sepa que a través de las ONGs, que yo les llamo burros de Troya, porque a caballos no llegan, resulta que han destruido el país, porque han trabajado en el área rural, han trabajado en una serie de comunidades en las que han mentalizado en odios a la gente, en odios contra empresarios, que hacían una labor quijotesca de implementar una empresa. ¿Por qué? Porque además ellos han ayudado a diseñar un Estado extorsivo, un Estado pesado, con altísimo gasto público, y es la consecuencia que hoy estamos padeciendo porque tenemos que pagarles. Antes nos robaban los alcaldes, ahora nos roban los alcaldes, sus hijos, sus nueras, sus compadres, sus allegados, sus perros y sus gatos. Si usted viera, en cada municipio, la nuera es la que provee los uniformes en la alcaldía. La nuera, y no da el nombre, o sea, está con un palo blanco, y esa nuera, por supuesto, es la que le da todos los uniformes a los de obras públicas, todos los uniformes a los funcionarios municipales, todas las empresas terciarizadas de los municipios están en manos de la parentela. ¿Qué cosas hacen? Te meten sobreprecio, te meten absolutamente un robo escandaloso en cada municipio. Pero de esto se han ocupado precisamente este tipo de gente que obviamente busca debilitarnos, busca convertirnos en limosneros eternos para que siempre estemos acudiendo a la deuda, porque obviamente yo no he copiado esta idea de Bukele, lo he escuchado decir a Bukele, un error primero que decía que antes habían 400 municipios en El Salvador y que él ha reducido a 40. Pero el planteamiento nosotros lo hemos hecho mucho antes, le consta a Douglas y Antonio, ¿respecto a qué? Respecto a que se debería reducir ese aparato público. Pero imagínense ustedes, son 262 municipios que tiene El Salvador, en 21 kilómetros cuadrados, que significa un poco menos que Tarija. O sea, Tarija tiene 31 mil kilómetros cuadrados. 21 mil kilómetros cuadrados tiene Oruro, lo que es El Salvador. Oruro tiene 2 veces más. O sea, ni siquiera Pando, 63 mil kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, amén de la guerra civil que se ha desatado durante 10 años en El Salvador a efecto del raterío de Soros, imagínense ustedes con 262 municipios, una localidad más chiquita que Tarija. Es un escándalo. Entonces ahí viene la propuesta del Buen Día, porque mucha gente, comentábamos con los colegas, mucha gente nos dice, y bueno, ¿y qué propone? Claro que hay propuestas también, y por supuesto, la reducción del aparato público siempre ha sido un blef, y voy a entrar a ese tema, no sin antes mencionar que en la gestión de Evo Morales,
el señor Juan Ramón Quintana militarizaba todos los predios de Soros para que, por ejemplo, en el caso de San Simón no ingresen los jucus brasileros, porque mucha gente entra a robar oro, ¿no? Entran por los ríos del Beni, entran por, en este caso, los ríos de La Paz. En este caso, el señor Juan Ramón Quintana ha militarizado todos los predios concesionados a George Soros. ¿Esto qué significa? Que los militares, que al parecer solo los tenemos para los desfiles, ¿no? Resulta que se jubilan con todo su sueldo. Son los únicos privilegiados, aparte de estos mancagastos que tenemos en el Parlamento y en la presidencia, que se jubilan con todo su sueldo. ¿Ah? Y resulta que para controlar que nos roben eficientemente. Eso sucedió en la gestión de Evo Morales. Lo mismo en la gestión de Sánchez de Lozada hizo Carlos Sánchez Berzaín. Cuando era ministro de Defensa, militarizó todos los medios de el señor Soros, ¿no? Entonces, hablamos de que esos son los contratos formales, aparte de al menos unas 300 concesiones que tiene en todo el país este ampón internacional que lo tienen en pantalla. Aparte, ha encontrado otra hermenéutica que le ayude a evadir todo pago. ¿Y cómo evade? Aglutina a 15 artilleros, o sea, borrachines, es que se emborrachan con alcohol y que viven más en la estratosfera que en la tierra, y los conforma en una cooperativa. Esa cooperativa, obviamente, no los toma en cuenta para nada, les paga unas limosnas solo por usar sus nombres, y tiene un palo blanco ahí mismo, que es el que dirige las cosas. Estos mineros que conforman una cooperativa ni se han enterado que tienen dragas por valor de 200 o 300 millones de dólares. No tienen 50 centavos en el bolsillo, pero tienen dragas, importaciones de mercurio, tienen importaciones de dragas, tienen... O también la otra forma es utilizar chinos. Los chinos, a muchos chinos les pagan por salir de su territorio y por supuesto establecerse en cualquier otro lugar. Y ahí tienen ustedes a cantidades de chinos explotando, pero no son los chinos, son testaferros de estos grandes consorcios conformados, yo diría, por el dueño de Bolivia, que se llama George Soros. Entonces, por esto nosotros, como equipo del Buen Día, nos cuestionábamos, y puedo seguir enumerando una cantidad de concesiones individualmente, pero lo voy a hacer demasiado pesado. Nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿por qué a Samuel Doria Medina nunca lo he escuchado cuestionar todo lo que roba Soros en Bolivia? Ni a ninguno de sus parlamentarios. Ningún alcalde de este país, ni siquiera el del Beni, ya, de la provincia Itenes Baures, han dicho absolutamente nada. Nadie de las 9 gobernaciones. El dueño de las macroregiones es Juan Ramón Quintana, el perro de Soros, el perro mayor. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que este individuo que le roba hace años a los bolivianos hubiera nombrado... Estefanía, te busca. Perdón. No me hace caso. Adelante, no, estamos viendo ahí incluso una imagen de apoyo. Pero Doria Medina y Carlos Mesa. Nunca han nombrado a Soros. Ustedes, a ver, díganme, por ahí yo me estoy inventando. ¿Lo han escuchado a este señor hablar de Soros? Nunca. ¿Lo han escuchado? José Antonio tampoco, ¿no? ¿Han escuchado a Tuto Quiroga hablar de Soros?
Lo han escuchado Juan Ramón Quintana, que dicho sea de paso, administra la copiadora de oro, a la única que prácticamente estás obligado a vender, por si no te incautan tu oro en el aeropuerto, estás obligado a venderle a la Royal Gold. Entran los jucus con sus mochilitas y están ahí pesando su oro en La Paz. Ese ha sido motivo de una nota de un periodista de Herbol, con todos los datos, porque él se ha sentado, ha abierto el ascensor, ha visto las cajas como de banco y describe cómo va cada minero, cada jucu a vender su oro a precio de gallina muerta y por supuesto a la Royal Gold que le pertenece a este ampón internacional. Entonces, acá tienes una cantidad de políticos como Tuto Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa, que reciben dinero de Soros y nunca lo nombran. Y se van a una reunión convocados por una ONG de Soros, porque no es que se han convocado ellos justo en Estados Unidos. La convocatoria viene de ONGs de Soros, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, que es la Fundación IDEA, que le pertenece a Soros. En el que, dicho sea de paso, hemos recibido información que Tuto Quiroga ha llevado oro y ha llevado caudales, ha llevado dinero a ese paraíso fiscal que también le pertenece al señor Soros en República Dominicana. Entonces, si ustedes analizan, resulta que cuando se va Sánchez de Lozada, pela el Banco Central. Cuando se va Evo Morales, descaradamente sacan el dinero en Brinks, sacan por Paraguay, se los ve por el alto. Pablo Ramos declara en la fiscalía que ha transferido 525 millones de dólares por orden del Tilín a mi teleférico, al César Topay. Y si están tan peleados, ¿por qué no le piden los 525 millones de dólares que le ha transferido por orden de él, Pablo Ramos, a mi teleférico? Y ahora mi teleférico dice que ese dinero nunca ha entrado, que el que se llevó fue Evo Morales. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos idiotas? Para no pedir cuentas de esta patria que es propiedad común de todos los bolivianos y venden un gramo de oro, es para beneficio de todos, o como los países petroleros cuando venden petróleo le dan una renta a sus ciudadanos, evitan que sus ciudadanos paguen impuestos, le dan vivienda, le dan la mejor salud, la mejor educación, no la payasada que te imponen para que nuestros niños crezcan retrasados mentales. Entonces, acá el cuestionamiento viene primero sobre la persona que es el gran supuesto benefactor que se llama, que ha donado más de 45,000 millones a través de sus ONGs. Hay que contar lo que le roba a los países. Y nadie sabe, no hay parlamentario que sepa, no hay concejal que sepa, están tan cerca a una explotación minera, los gobernadores, los asambleístas, y nadie sabe que se están tirando el agua de Potosí. Esto es inaudito, para mí es inaudito. Y esto es lo que discutíamos con el equipo del Buen Día. Y por supuesto también en el otro tema que tiene que ver con el proceso electoral. ¿Cómo un candidato va a ir a unas elecciones después de que todo el andamiaje electoral está diseñado para que el masismo gane o gane? Tienen su gente en el órgano electoral, gente absolutamente pagada, gente absolutamente sobornada. Han prorrogado en el mandato a estos que obviamente han hecho una interpretación frente a un tipo que nos está amenazando que nos va a incendiar el país. Pero en este momento, Evo Morales no está habilitado. ¿Por qué? Por una sentencia constitucional evocada por este tribunal, pero antes de que se prorroguen, un día antes de que se prorroguen, le han dicho no. ¿Se puede cambiar la interpretación? Claro que se puede cambiar, pero que lo hagas así, no que venga a amenazar a la gente.
No se puede postular por el artículo 168, por mil razones. Pero aquí miramos cómo esos hilos están manejados precisamente por esas ONGs financiadas por Soros, porque uniformemente no se pronuncian sobre ese tema, no se pronuncian, o sea, me refiero al tema de las 57 observaciones de la OEA, no se pronuncian sobre todo el raterío escandaloso que está promoviendo George Soros en Bolivia. Prácticamente los políticos dirían que no lo conocen. Cuando sabemos que este ha tenido el poder de imponer presidentes en Estados Unidos. Claro que no es él, detrás de él están los Rothschild, los Rockefeller, los JP Morgan, los dueños de las mineras farmacéuticas, los dueños de la China. Cuando nos hacen creer en el gigante asiático, también lo han impuesto a Xi Jinping, ¿no? Y han llevado todas sus empresas para que los esclavos hagan, ya no los estadounidenses que ganan beneficios sociales altos, sueldos altos, no, esclavitos se han buscado allá en China. Y nos hacen creer en la multipolaridad del mundo, y los criollitos aquí nos hacen creer en la peleita de ambos narcos, ambos que protegen al narcotráfico. Y obviamente, ¿quién más los protege? El gobierno de Biden. ¿Por orden de quién? De Soros. ¿Por qué? Porque si no, la DEA los casara, porque hay narcotráfico, pero la cocaína de Bolivia sale por todas partes del mundo, ese no es ningún secreto. Y además, porque en la gestión de Obama, a Evo Morales, al odiado imperio, Obama le ha dado 189 créditos. 189 créditos que suman arriba de 24,000 millones. No sé de dónde sacan 11,000 millones los datos oficiales, porque tienen que contar también los créditos de la China, lo que ha sucedido con el Brasil, con el programa Evo Cumple, que les regaló, le donó, dice Lula, pero después nos han cobrado. Obviamente lo propio ha sucedido con Venezuela, que el tema Evo Cumple es otra historia, pero la historia acá tiene que versar sobre todo ese préstamo descomunal que ha recibido Morales y que hoy día sigue recibiendo del odiado imperio. ¿Para qué? Para sustentarlo hasta que venga el cambio. Y esto, por supuesto, llama la atención porque ningún político, ningún asambleísta, ningún gobernador se pronuncia sobre este tema. Y respecto a la propuesta que habíamos hablado, es obviamente deshacernos de esos 400 municipios, son 368, si no me equivoco, deshacernos de eso, porque eso involucra a alcaldes, concejales, equipos de asesores, choferes, secretarias. Pero esto no significa que el municipio alejado de Sacaya, de Cochabamba, se olvide. Ahí tienen oficinas municipales que van a servir de enlace, ¿ya? Pero, por supuesto, no necesitamos, en lugar de que se gaste el presupuesto en una manga de rateros, ese presupuesto tiene que ir verdaderamente a ese pueblito de Sicaya. Entonces, nuestra propuesta, obviamente, es una reestructuración política de todo lo que representa el Estado, porque nos han impuesto 400 municipios, 9 gobernaciones. Pregúntense si necesitan 9 gobernadores ladrones, o estamos suficientes con 3, uno para la parte andina, otro para los valles y otro para los llanos, para el oriente. O estamos suficientes con 40 municipios. Entonces, imagínense la cantidad de presupuesto, esto que se tragan estos infelices, porque además todos los contratos de caminos, de terciarización, que de la basura, que de esto, que del otro, que de alimentación para las alcaldías, ¿quiénes son? Las nueras de los alcaldes. Sucede aquí en Cochabamba, sucede en La Paz,
sucede en Santa Cruz, o que me rebatan, que nos rebatan. Resulta que tienen todos los boliches. ¿Y saben quiénes son socios? Los hijos de los alcaldes. Y ahí está metido el sobrinito de Tuto Quiroga, o sea, ya no quiero hablar puntualmente de cada Ayer, tema. Otro a ver, sobre lo que dices, Marianela. Nueras, hermanos, todos tus familiares nos están robando de manera escandalosa. En Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz y en los 300 municipios del país. Porque además son zorros los que están gobernando. Adelante. Aquí interesante, mira, zorros los que están gobernando y zorros el que los gobierna a ellos. Zorros. A ver, hablabas un poco de los negocios, de los familiares, de los alcaldes que nos gobiernan. Ayer hablábamos un poco con un ex oficial de inteligencia del gobierno de Morales, Yanine Áñez y Arce Catacora, nos hablaba, por ejemplo, del cómo hay un negociado intenso, interesante, del hijo de Manfred Reyes Villa con los boliches, los prostíbulos en Cochabamba, y cómo de ahí sale el dinero, o es que ahí se hace el dinero para financiar muchas cosas. Y creo que hay gente vinculada a leyes, por ejemplo. Ahí está, te estoy mostrando las fotografías. La charla de ayer estuvo muy, muy interesante. La ligazón que tiene Manfred Reyes Villa en este momento con el movimiento al socialismo, y el detalle que habíamos conversado contigo la pasada semana, que Manfred Reyes Villa es el candidato impuesto por la Embajada de los Estados Unidos, Biden, y nos has dicho que Biden es el empleado también de Soros, lo que me lleva a pensar obviamente que Soros, además de ponerte el problema, te trata de poner la solución. El problema es Evo y es esa es la idea. Además, Manfred. repite que algo quedará, esa es la historia, ¿no? Entonces, ellos obviamente manejan este tipo de situaciones, pero porque tienen el control total de los medios de comunicación, con el cual están entreteniendo a la gente con cualquier basura, con cualquier cosa. Pero el tema al que hace referencia esta persona que usted nombra, tiene que ver con Evo Morales, tiene que ver con mucha gente con la que él ha trabajado, sabe más de lo que te ha comentado, por supuesto. Claro, aquí está, por ejemplo, cuando tú dices Evo Morales, acá está Londov y Alejandro Bracho, el venezolano que llegó para manejar algunas cosas en Bolivia. Obviamente tienen que ver con Morales, tienen que ver con el movimiento del socialismo, pero en este momento... Catanas, por ejemplo. El Catanas es un boliche de Nemesia Chacollo con Juan Ramón Quintana. Todos los prostíbulos, todo lo que hay en el oriente boliviano, tráfico de mujeres, lo manejan ellos. Pero estamos hablando de los alcaldes. Los alcaldes, o sea, yo le decía algo, Douglas, los alcaldes antes nos robaban ellos, los alcaldes, con su cupulita de pillos, pero ahora nos están robando las mujeres, las nueras, los yernos, toda la prole, y están metidos en negocios de cementerios, de lápidas a nombre de beneméritos. O sea, es impresionante el nivel de corrupción que hay en Santa Cruz, que hay en Cochabamba, que hay en La Paz y en el resto de los municipios. El propio denunciante, que, ¿cómo se llama? El que... García es, ¿no? Este diputado que ha estado favoreciendo a Evo Morales, denunciando al gobierno de Arce en esa falsa pelea, ese ha volteado a los omerequeños. Estás hablando de Arce, claro, el diputado Arce, Héctor Arce. Entonces, acá estamos viendo que en qué situación están los bolivianos. Uno, te aplican impuestos de todo y de nada. El más grande buitre, la renta, ¿no?
Resulta que extorsiona hasta los puestos de carritos ambulantes que venden, queriendo meterlos con multas al régimen general, cuando en realidad estos corruptos lo que están haciendo es hasta interferir con el derecho al trabajo. Están extorsionando a la gente, no solamente con impuestos, no solamente la policía. La policía tiene una misión extorsiva, no sale a controlar que no hayan accidentes, sale a ver a qué pavo le van a caer con todo, meterlo preso, quitarle su auto y y actuar al margen de la ley, porque no te pueden quitar ni tu licencia ni tu vehículo, a lo sumo te pueden dar una amonestación, pero no, estos llaman grúa, tienen todo un aparataje mafioso. El ciudadano no se tiene que cuidar de los ladronzuelos de celulares o los que te atracan en la calle. Estos son los atracadores, la gente de la renta, la gente de aduana, la gente, porque ahora encima quieren hacer una ley. Resulta que nos han metido ellos a la economía ilegal, ilícita, porque hay un decreto que la ropa usada no puede entrar al país, pero sin embargo, ellos que manejan las aduanas por sobornos, dejan entrar. Y ahora quieren una ley para que a ese que le han cobrado en la frontera, le han cobrado soborno para que pase su pilotero o sus carros, resulta que quieren ir a la casa a cobrar otro soborno, ¿no? Quieren tener la potestad de meterse en depósitos, en casas, o sea, hacer allanamiento. O sea que a Douglas Romay, por denunciar algo contra el gobierno, le van a hacer un allanamiento y van a decir, pensábamos que era contrabandista don Douglas Romay, porque nos han denunciado que aquí han traído mercadería. No había habido, listo, chao don Douglas, pero ya te han reventado el día. ¿Ah? Toquemos madera. Bueno, Marianela, se nos ha acabado el tiempo, no hemos interrumpido absolutamente nada de tu valiosa información y espero que la gente, bueno, haya escuchado atentamente de todo lo que se ha dicho acá, contraste información también, busque no, todo. No, nada de contraste, que les pregunten. Este programa está dirigido a los políticos, a los parlamentarios, que te respondan, ¿Quién es bueno, Soros? yo te digo eso porque, mira, ¿quién es Soros para Tuto Quiroga, para todos estos políticos? No, te entiendo bastante bien. ¿No? Lo que pasa es que me dirijo a la audiencia, ¿no? Y en la audiencia pasa lo mismo que está pasando en este momento en el ámbito político. Ya hemos dicho que en Bolivia nosotros no tenemos políticos. Los vemos como políticos, pero en realidad son pulgas, algunos, y otros son perros, y otros son los dueños de la casa. Todos los que están participando en política son pulgas del mismo perro. Ese perro se llama Soros, y ese Soros responde a unas cuantas familias que son dueñas de las petroleras, de las mineras, de las farmacéuticas, de las alimenticias, que nos roban, nos envenenan y por supuesto fingen que nos curan. Cuando nos quieren ayudar. Lo que pasa es que en las redes sociales... Que nos van a encerrar prontito con el tratado de pandemias. Lo que pasa es que en las redes sociales, si me permiten, por favor, en las redes sociales está ocurriendo esto, nuestra audiencia. O sea, algunos nos escuchan y otros nos están botando lodo, ¿me entiendes? Nos están botando lodo. Obviamente yo entiendo, porque yo conozco que son algunos fanáticos del sistema político y otros enviados. Como yo no puedo decir nada... Es que ahora estamos tocando a más, antes tocamos al más. Ahora estamos tocando a los demás. Claro, sí, a todos. A por eso que digan lo que quieran. Que nos está botando lodo. Y yo entiendo bastante bien esto, porque se trata solamente de estrategias. Pero ya hemos destapado, pues, ya se ha destapado la olla que nadie destapa, ¿no? Nadie destapa esta olla. Ya la hemos destapado y vamos a ver si que destapada la olla, la gente se anima a hablar de este tema. ¿No? La pregunta es, Soros, ¿tiene alguna relación con Soros? ¿Algún momento usted formó parte de alguna ONG financiada por Soros? Al Choquehuanca hay que preguntarles.
claro, ¿Cuánto a ha todos recibido ellos. por la ONG Nina? Al Ujú. Romero hay que preguntarle cuánto recibió por la ONG Segis y cuánto de tierras ha entregado mediante el INRA, cuánto se ha adjudicado él. Hay que preguntarle a Rada a qué ONG pertenece. Hay que preguntarle a Evo Morales cuántas ONGs lo financiaban. A todos. Ujú. Son 40 Ahora, ministros que han hay un metido. detallito que yo tengo una curiosidad. Antes de que te vayas, Marianela, así rapidito, tengo una curiosidad, pero me la respondes rapidito. Si a Evo lo patrocinan las ONGs, lo potencian las ONGs, lo crían las ONGs, ¿por qué cuando llega a ser gobierno deshace las ONGs y las anula en Bolivia? No entiendo. Anula su competencia porque había ONGs que financiaban también a otros Claro. políticos. Lo Comenta. que pasa es que estos mismos financian, por decirte, Carlos Sánchez Berzaín está en una fundación por la democracia, no sé qué se llama, y por supuesto se muestran como contendores. Y de pronto ocurren celos cuando de pronto una ONG ha recibido una fortuna porque ellos saben cuánto reciben cada quien. Y esto es lo que genera reacciones. Pero además, a Evo Morales lo han podido convencer de que por su linda cara le estaban dando porque realmente era un candidato verdadero a Premio Nobel de la Paz. A Evo Morales lo usaban para las borracheras, lo tenían entretenido con niñas, con todas las perversiones. Y de pronto García Linera y Quintana, que eran los puntales, resulta que lo llevaban a inaugurar una canchita, ¿no? Él se sentía, pero los que estaban manejando los hilos de toda la cochinada que se ha movido en Bolivia eran precisamente estos dos individuos que son los peores, los más peligrosos, los autores del Porvenir, de la Calancha, del Hotel Las Américas, de la muerte de Cristian Urresti, de la muerte de los periodistas Peñasco Laime, de la muerte del periodista Guzmán, del incendio al periodista de Yacuiba, de absolutamente todo, y de la muerte de Analí Guaychú, porque él recibió la instrucción, el esposo Jorge Clavijo, recibió la instrucción de eliminarla a la esposa porque en una borrachera le había entregado todas las instrucciones que se dieron, las grabaciones de todas las instrucciones que dio Raúl García Linera en una reunión en la vicepresidencia. Bien, punto y aparte. Continuamos la próxima semana, también en viernes. Gracias, Marianela Montenegro. Será hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo enorme a los dos y que tengan hermoso día. Gracias por todo.